Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en la carta de Judas. Habíamos hablado acerca pues de este siervo del Señor, como él se identifica así en su carta: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y luego dice: misericordia y paz y amor os sea multiplicada. Hemos leído la palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Así que nuestro amado hermano Judas nos deja pues esta poderosa y breve carta, pero dándonos un mensaje muy bonito, muy hermoso, de unidad y de comunión universal. A diferencia del apóstol Pablo, que siempre se identifica como un ministro enviado hacia los gentiles, como un apóstol, y que habíamos hablado acerca que él siempre también identificaba a sus colaboradores, y habíamos hablado también de un equipo de trabajo que se había integrado con el apóstol Pablo en su ministerio. Judas hace una carta universal. Vamos a orar, a darle las gracias al Señor por esta palabra que hemos leído, para así entremeternos en este devocional, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe con poder, con sabiduría, para así nosotros pues alimentarnos con esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por las diferentes cartas que nosotros, Señor, conseguimos en la palabra que tú nos has dejado a través, Señor, de tus siervos. Muchos, a diferencia pues de su manera, Señor, de pensar, de enfocar, Señor, tu palabra, de enfocar las obras que tú hiciste aquí en la tierra, las diferentes obras también que el Espíritu Santo hizo, la manera de cómo tú trataste con cada uno de ellos. Tu palabra dice que tú nos das, Señor, mi Dios amado, conforme a nuestra necesidad, pero también conforme a nuestra capacidad. Ayúdanos también, Señor, así como tú ayudaste a cada uno de estos siervos, a que ellos, Señor, mi Dios amado, pudieran pues identificarse primeramente contigo, pero también, Señor, a través de su ministerio, glorificar, alabar y exaltar tu nombre. Ayúdanos también, Señor, a que nosotros andemos en ese ejemplo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que la carta de Judas empieza o inicia estableciendo un fundamento inquebrantable. Antes de presentar cualquier advertencia, que habíamos hablado acerca de la apostasía, no comienza denunciando primeramente el error, sino afirmando la identidad de cada creyente. Este orden no es casual, es un orden esencial. Y entonces, aunque habíamos hablado, comenzando, de las diferentes formas de pensamiento, aunque esto no es un orden casual, sino fundamentalmente teológico. La seguridad en Dios precede a toda exhortación en la vida cristiana. Primeramente, nosotros debemos de considerar nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y de dónde venimos? ¿Cuál es nuestra procedencia? Pues el cristiano proviene de Dios y es un hijo de Dios, porque es hecho por medio del Espíritu Santo con poder. Dice nuestro amado apóstol Juan también en su primera epístola que nosotros somos hijos de Dios, los que no somos hechos por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. En este contexto donde la apostasía comienza a infiltrarse dentro de la iglesia, el Espíritu Santo dirige a Judas a recordar quiénes son los verdaderos creyentes, para hacer una diferencia, para diferenciar también así la verdad del error. Antes de contender por la fe, es necesario entender desde dónde se contiende. Así que son los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, los que tienen la verdad y los que pueden contender y los que pueden pues entonces militar en el reino de Dios y contrarrestar el reino de las tinieblas. No se trata de una lucha desde la incertidumbre, sino desde una posición de seguridad en la obra soberana de Dios. Nosotros no nos hemos puesto aquí nosotros mismos como unos vigilantes espirituales, no, es Dios quien nos ha puesto como atalaya a vigilar lo que Él nos ha dado y a compartirlo también. Al mismo tiempo, en la introducción que habíamos hecho,
Se permite establecer una comparación significativa con la carta del apóstol Pablo a Filemón, donde venimos de esta carta. Hemos tomado estas cartas breves también para hacer una comparación, un paralelismo, para que nosotros veamos las diferentes formas de pensar y los diferentes ministerios que tenían así algunos apóstoles. Esto nos ayuda a nosotros a que nosotros desarrollemos y nos capacitemos conforme a la capacidad que Dios nos ha dado, valga la redundancia, y no estemos nosotros pues envidiando o querer nosotros ser como algún líder que nosotros conozcamos, y nosotros como líder también enseñar a otros que ellos tienen su propia capacidad, que así como el apóstol Pablo dijo, sé imitador de mí así como yo de Jesucristo, porque es Jesucristo quien va a explotar esa capacidad en nosotros, quien nos ha llamado y ya tiene una geografía en nuestra vida, un sector que nosotros vamos a alcanzar. Él sabe nuestra capacidad de alcance. Y es así donde nosotros vamos a desarrollar un ministerio poderoso. Entonces hay distintos nombres, distintos colaboradores, un equipo misionero claramente identificado. El apóstol Pablo los enumera. En cambio, Judas presenta una perspectiva más amplia y universal del pueblo de Dios, no limitando a individuos específicos, sino a todos aquellos que participan en una misma vocación celestial. Así que en este primer devocional estableceremos dos ejes importante: la identidad del creyente como obra de Dios y la bendición espiritual que acompaña a aquellos que han sido llamados. Y lo habíamos leído, Judas, siervo de Jesucristo. Él se identifica no como un apóstol, porque lo habíamos dicho que nuestro amado hermano Judas es medio hermano de Jesús, y él se identifica y hermano de Jacobo, o sea Santiago, el que nos deja la carta que quizás más adelante también podemos estudiar. Santiago, que viene la palabra pues de Jacobo, y dice a los llamados, generaliza, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, él identifica la comunidad completa de los creyentes, y luego dice misericordia, paz y amor. La identidad del creyente es un llamado universal en Cristo. Y es por eso que él va a hablar más adelante de la común fe, hablar acerca de la comunión que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que nuestro Señor Jesucristo en las antiguas escrituras se identifica como el hermano mayor, y dice, te daré a conocer y te alabaré entre mis hermanos. La manera en que Judas se presenta es profundamente reveladora. Siervo de Jesucristo. Eso nos revela a nosotros quiénes somos, nuestra identidad. A ser humilde, que somos esclavos, o la palabra dulos, somos esclavos para él, o sea, le servimos a él, esclavos por amor. No apela a un supuesto parentesco terrenal tampoco, como decir, bueno, yo soy hermano de Jesucristo, yo soy hijo de María y de José. Ni reclama una autoridad apostólica tampoco, como vemos hoy día, esa euforia por identificarse como apóstoles de Jesucristo, que más bien en una posición de humildad es buscar arrogancia y prepotencia. Entonces no se ubica en la misma condición espiritual que aquellos grandes apóstoles, porque él no militó con Jesucristo, sino que él estuvo allí en la casa como un hermano más, pero un hermano pues de familia, porque sabemos que Jesucristo fue hecho por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces también se ubica en la misma condición espiritual con todos los creyentes como siervo. A diferencia del apóstol Pablo en esta epístola a Filemón que habíamos leído, donde se menciona colaboradores como parte de un equipo ministerial visible, Judas no hace ese énfasis en esa estructura humana, ni hombres ni nombres en particular. Su enfoque es distinto, presenta a todo el pueblo de Dios como una comunidad integrada en un mismo llamado. El apóstol Pablo también lo dice en Romanos, que a los que antes conoció,
a estos también llamó. O sea, que los que son conocidos y los que conocemos al Señor, primeramente somos llamados. En este enfoque revela una verdad doctrinal profunda. La iglesia no se define por funciones visibles tampoco. Lo primero que nosotros debemos ver y entender y tener en nuestra mente es que somos siervos de Jesucristo, es que somos llamados por Él, y luego Él a nosotros, conforme a nuestros dones, nos va a dar una función y una capacidad para que nosotros la desarrollemos en X lugar. Ahora, la iglesia entonces no se define por funciones visibles, sino por su relación con Dios. Judas describe esta identidad mediante estas expresiones. Llamados indica iniciativa divina. No es un nombre quien busca a Dios, no es el hombre quien busca a Dios, sino Dios que llama y enfatiza este llamado. Santificados en Dios Padre. Habla de una separación y un amor eterno. Cuando es llamado, es apartado para Dios. Dios es quien nos aparta. La santificación aquí no es solo progresiva, sino posicional en un propósito de Dios, porque nosotros tenemos una santidad práctica y una santidad estática. Porque Dios es quien nos santifica. Dios es quien nos llama y Dios es quien nos da esta posición. Una vez que nosotros hemos sido llamados y hemos sido santificados por Dios, nosotros debemos entonces practicar esa santidad, andar con la vocación como es digno de aquel llamado, también dice el apóstol Pablo. Y dice, guardados en Jesucristo. Habíamos hablado acerca de este cordón de tres, llamados, santificados y guardados. Es una idea que siempre vamos a ver acá en esta carta. Cuando nosotros vamos detallando la capacidad de ministrar de cada uno de los siervos, también nosotros vamos a ver si nosotros también tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado, cómo nosotros podemos desarrollar, ser alimentados, pero también alimentar a otros. Nosotros siempre vamos a estar en ese proceso, en ese círculo. El apóstol Pablo dice, exhortaos los unos a los otros. Es así. Nosotros somos siervos, necesitamos los unos de los otros, guardados en Jesucristo. Establece la seguridad del creyente. No es el creyente quien se guarda a sí mismo, sino que es preservado por Jesucristo. Nosotros tenemos siempre esa expresión, Dios te guarde. Entonces, hoy escuchamos expresiones como te bendigo. Podríamos decir nosotros, te guardo, te bendigo. Dios es quien nos ha bendecido. Y cuando nosotros, en vez de decir te bendigo, nosotros debemos decir palabras de bendición y palabras de seguridad hacia nuestros hermanos para que en su fe y en su amor Él lo crea y sea bendecido y sea pues en su mente y en su corazón posicionado y establecido en Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. La salutación es importante. Muchas veces nosotros entramos a un transporte público y no le decimos a nuestro hermano, si lo vemos, hermano, Dios te bendiga y te guarde, porque muchas veces nos avergonzamos que somos de Jesucristo y empezamos a ver la gente a nuestro alrededor que se va a burlar o nos va a ver con una cara como de religioso. Porque encontramos al hermano en un vehículo y le decimos, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. En este día, Dios verdaderamente, mi hermano, si vas para tu trabajo, Dios bendiga la obra de tus manos. Y saludar y tener esa comunión poderosa que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. El servir a Jesucristo es un privilegio. Los que están allí, si no tienen a Cristo y se burlan de nosotros, es porque están en tiniebla. Y eso es lo que la palabra de Dios habla. Allí, entonces, se muestran las tinieblas. Entonces, como habíamos hablado, aquí vemos entonces ese cordón doctrinal que toma nuestro amado hermano Judas, como decirlo así por la palabra que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, un cordón de tres, que no es inseparable. Aquí se presenta eso, inseparable, llamados, santificados y preservados. Esta identidad no depende del desempeño humano, sino de la obra que completó nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. En este sentido, aunque existen tres diferencias funcionales en la iglesia, todos los creyentes participan de un mismo propósito: glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es entera, es esencial, es un equipo espiritual.
Así lo debemos ver, no como un grupito, sino que aunque somos muchos, también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 12, aunque somos muchos, somos un cuerpo. La iglesia es entera, es una esencia y es un equipo integrado no por una organización humana, sino por la unión de Cristo. Cristo fue quien nos unió y nos hizo uno, como esa oración en Juan: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y esta bendición final del creyente, la bendición del creyente, misericordia, paz y amor, o sea multiplicada. Fíjese lo que yo estoy diciendo, como muchas veces vemos hoy. No es meramente decir te bendigo, sino decir las palabras de bendición. Misericordia sea a ti, mi hermano, paz y amor, paz y gozo, consolación, consuelo hacia el corazón de cada uno. Qué bonito y refrescante pudiera ser que nosotros viniéramos aturdidos en nuestra posición como de creyente muchas veces, aunque tenemos esa posición de hijos de Dios, pero también estamos en un cuerpo humano donde muchas veces pasamos por aflicción, por necesidad, nos pueden despedir del trabajo, nos podemos perder un familiar, podemos tener un accidente, pasar por una situación de economía triste y lamentable. Y que nosotros pudiéramos ir en nuestro vehículo o en un bus o caminando y un hermano, misericordia sean a ti, mi hermano, paz, Dios te multiplique, mi hermano. El Señor dice que nos multiplica conforme a sus riquezas en gloria. Tener la palabra en la mente, la palabra de bendición. Es como que Juan dice, no nos amemos simplemente de palabra, sino de hecho. Porque si yo digo, te bendigo, pero ¿cuál es el hecho que verdaderamente muestra la palabra? Pues las palabras de bendición. Después de afirmar la identidad, Judas declara una bendición múltiple. Misericordia, paz y amor. No es una simple salutación, sino una declaración espiritual profunda sobre beneficios que acompañan al creyente. La misericordia, wow, es algo poderoso y maravilloso. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. ¿Por qué esta palabra misericordia? Porque en vez de Dios desatar en el huerto del Edén el juicio a la primera pareja, anuncia la venida y la llegada de la simiente, que es Jesucristo, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, por su boca, expresa una palabra de misericordia, de bendición y de salvación. Entonces, esta misericordia revela que la relación con Dios se basa en su compasión. Dios tuvo compasión de la humanidad en el huerto del Edén. No son méritos humanos, ni que fue Adán quien se puso a gritar, Señor, ¿qué ahora hago? ¿Qué voy a hacer? Sino que el mismo Dios, en la oscuridad de Adán, en su tristeza y quizás en su culpabilidad, y todavía aún así le dice Adán a Dios, la mujer que me diste. No reconoció su falta y su culpa y su poca sabiduría, sino que buscó darle la responsabilidad de su agravio, de su maldad a Dios. Y aún así Dios tuvo misericordia de nosotros, estando también nosotros en Adán. Porque el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, todos estábamos en Adán. Y luego dice paz. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor en Jesucristo es lo que produce la paz con el Señor. Pues nuestro amado apóstol Pablo lo expresa muy bonito y profundo en su carta a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. La misericordia de nuestro Dios nos ha dado el regalo que es nuestro Señor Jesucristo, y a eso pues nos da la paz con Él. Él es quien hizo la paz en la cruz. Y amor. Y dice el apóstol Pablo también en esta misma carta, en el capítulo número 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza. Así que no debemos nosotros estar avergonzados de ser hijos de Dios y saludar a nuestros hermanos, como hemos visto estas salutaciones.
Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Qué expresión tan bonita, que a raíz de esa paz, esa comunión, lo que éramos antes y lo que somos ahora es por medio de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ahí está, así como Cristo fue ofrecido por medio de nuestro Dios en el huerto del Edén, en la impiedad de Adán, también esa bendición nos ha alcanzado a nosotros. Así que la manifestación activa del carácter de Dios en la vida del creyente se muestra a través del amor. Lo notable es que estas virtudes no son simplemente otorgadas, sino multiplicadas, son eternas. El amor de Dios es eterno. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Es lo que hemos hablado. ¿A dónde Dios nos prolongó esa misericordia? Desde el huerto del Edén, en su Hijo, en el eterno. No en el hombre, porque el hombre falló. Esto implica un crecimiento, una abundancia y un desarrollo continuo en nuestra vida espiritual, en el andar diario. Amados hermanos, no nos avergoncemos de ser cristianos. Es un privilegio servirle a Jesucristo. Nos hemos identificado por medio del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo, con nuestro Dios. Y esa imagen ha sido restablecida espiritualmente. Pero futuramente también va a ser restablecida con el hombre de afuera. Entonces, al comparar nuevamente con el lenguaje del apóstol Pablo, la epístola a Filemón, se observa que aunque el contexto es distinto, la esencia es la misma. Fíjese la mente de Pablo y la mente de Judas. La esencia es la misma. La vida cristiana está marcada por la gracia divina, que se manifiesta en el amor, la paz y la comunión entre los creyentes. Sin embargo, en Judas esta bendición cobra una matriz esencial, se presenta en un contexto de una amenaza doctrinal. Entonces, Judas va a invadir la mente y el corazón del creyente en una posición poderosa. Cuidado, tú eres un hijo de Dios, no te dejes invadir por la apostasía. Esto enseña que aún en medio del peligro, Dios no deja de suplir su abundancia a su pueblo. La multiplicación de virtudes es precisamente lo que fortalece al creyente para permanecer firmes en el Señor. Así que nosotros debemos estar firmes, firmes en la roca. La epístola de Judas comienza estableciendo una verdad esencial. La seguridad del creyente está en Dios, no en sí mismo. Antes de cualquier llamado a contender por la fe, se afirma que el creyente ha sido llamado, santificado y guardado. Nosotros también hemos sido sellados con el Espíritu, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo en la carta a los Efesios. La carta de los Efesios, donde dice que nosotros hemos sido bendecidos también con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque nosotros hemos sido sellados, podemos ser atacados, y es lo que Judas está previniendo acá. Entonces vemos cómo tenemos esta maravillosa expresión de santificación y de bendición. Entonces, afirmados primeramente con un llamado, santificados y guardados. Esta identidad no es una identidad individualista ni aislada. Es una comunión entre todos. Todos hemos sido llamados. Así como el apóstol Pablo muestra un equipo de trabajo visible en la epístola a Filemón, Judas presenta una visión más amplia. Todo el pueblo de Dios participa en una misma vocación, siendo parte de la obra divina que trasciende nombres y funciones específicas. Entonces, aunque en el cuerpo hay muchos miembros, pero todos los miembros no tenemos la misma función. Pero sí, todos debemos de saber que todos estamos en el cuerpo, todos tenemos un llamado, todos tenemos un don y todos vamos a tener una función.
Aunque no sea la misma, específicamente, pero cada uno de nosotros cumple una función. Además, la vida del creyente no solo está asegurada, sino también acompañada por una provisión constante, la misericordia, la paz y el amor del Señor, que siempre son multiplicadas. Estas no son virtudes opcionales, sino evidencias de la obra de Dios en aquellos que han sido llamados. Nosotros hemos sido llamados, apartados por el Señor. De esta manera, el fundamento queda establecido. La defensa de la fe no nace del esfuerzo humano, sino de una identidad segura en Cristo Jesús y de una vida sostenida por la gracia divina. La gracia de Dios, el regalo de Dios. Así que, amados hermanos, sobre esta base se desarrollará los siguientes devocionales, porque ahora nosotros, como hijos de Dios, como atalayas, como defensores de la fe, como columna y baluarte de la verdad, nosotros debemos de tomar nuestras armas, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Entonces debemos contender ardientemente por la fe, no como una carga, sino como una consecuencia natural de permanecer y pertenecer a Dios. Nosotros permanecemos en Dios porque le pertenecemos a Él. Así que en esta idea y en este fundamento es que nosotros vamos a militar siempre en el Evangelio, contendiendo ardientemente por la fe, no como algo que es una carga o una imposición, sino como esencia de la naturaleza que somos, hijos de Dios. Y entonces debemos librarnos de esa contaminación, como habíamos hablado acerca de la carta a los hebreos, que así como una raíz de amargura contamina, también la apostasía contamina. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Y vamos a terminar así como una palabra de oración, como siempre lo hacemos. Padre, te damos las gracias, Señor. Primeramente, Señor, mi Dios amado, no como arrogantes, sino como siervos humildes, porque así como la humanidad que no te tiene a ti está en oscuridad y está en tiniebla, nosotros también tuvimos así en un tiempo, Señor. Nosotros podemos ver por las escrituras cómo algunas veces los hermanos de Jesús se avergonzaban de él. Y vamos a ir leyendo en la palabra cómo sus hermanos muchas veces le contendían a nuestro Señor Jesucristo. Mas aún así su misericordia, su amor también los alcanzó. Por eso te damos las gracias, Señor, mi Dios amado. Porque así como tú le hiciste un llamado a estos siervos y también le diste una promesa a nuestro primer padre, Adán, esa promesa hoy día la podemos disfrutar. Por eso te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio, porque tu palabra dice que es poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente, Señor, mi Dios amado, a tener como un privilegio la identidad de cómo somos tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser firmes y fuertes, a que cuando nosotros veamos a nuestros hermanos, lo podamos también saludar con ese gozo, con esa alegría, con esa identidad que nos caracteriza como hijos de Dios y limpios y guardados de la contaminación y de este mundo perverso, Señor. Porque también muchas veces nosotros pecamos, pero somos limpiados, guardados y santificados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como siervos humildes reconocemos también nuestra humana debilidad, que muchas veces fallamos, te faltamos. Y ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a no comportarnos como nuestro Padre allá en el huerto del Edén, a culparte a ti por nuestros pecados y nuestras maldades, sino a reconocer, mi Dios amado, nuestra incapacidad y nuestra, Señor, debilidad. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Por eso te damos las gracias, porque tú eres quien nos ha hecho fuerte, porque lo dijo nuestro amado apóstol Pablo en su carta a los romanos, que cuando aún nosotros éramos débiles, Jesucristo murió por nosotros, porque en nuestra debilidad nosotros no podíamos rescatarnos a nosotros mismos, sino que tú viniste al rescate. Señor, en este pensamiento y en este fundamento vamos a contender ardientemente por la verdad, por la fe, como un solo grupo, como un llamado universal que tú nos das, Señor. Y no nos amilanemos, Señor. Cada uno de nosotros tiene un don y tiene un llamado. Aunque no
no pertenezcamos a una directiva o a siervo reconocido o a un gran equipo de trabajo. Señor, en humildad somos tus hijos, tenemos un llamado y hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita esta bendición, que necesita ser bendecido, que necesita conocer tu palabra, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, que nosotros estemos atentos, pendientes de aprendernos tu palabra para soltar palabras de bendición, de amor y de misericordia y de consolación a todos aquellos que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, a seguir adelante, a seguir tus pisadas, como lo dice nuestro amado apóstol Pedro también, a seguir las pisadas del Maestro, a identificarnos contigo y no avergonzarnos de la verdad. Por eso te damos las gracias, porque tú eres quien ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, también le invitamos a que usted visite pues nuestra página en YouTube como Oasis de Bendición, que usted se suscriba si le llega este mensaje, para que también todos los días usted allí también toque la campanita y le llegue nuestros mensajes a diario. También estamos en la página de TikTok como Oasis de Bendición y en el Facebook como Wilmer Rodríguez, para que también pueda compartir estos mensajes y muchas enseñanzas que usted pudieran ser de bendición para usted y muchos mensajes que allí le hemos dejado. Dios le bendiga, Dios le guarde.